buenos días, querida familia. Qué bueno poder encontrarnos y compartir juntos todo lo que el Señor ha preparado para que entendamos en esta estación y para que disfrutemos de su realidad en nuestras vidas y la compartamos con otros. Qué maravilloso es poder saludar a la familia de Dios esparcida en todas las naciones, que vive para dar testimonio de la experiencia real que ha tenido con Jesucristo nuestro Señor. Para nosotros, como equipo de ministerio que servimos al cuerpo de Cristo como UNGE, estamos felices de tener este espacio donde podamos compartir con ustedes este asunto tan delicado como pertenece a participantes del propósito eterno de Dios, lo cual es una honra, una gran dignidad, como lo hemos visto las semanas pasadas en la serie de 10 ministraciones. Fuimos entendiendo el valor que tiene el propósito eterno, comprendiendo lo que esto significa. En mi participación, lo que voy a compartir es acerca del ámbito donde se desarrolla el propósito eterno de Dios. Para esto vamos a buscar en las Escrituras la palabra del Señor en el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 6 al 16. Y dice la Escritura de la siguiente manera: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué pasaje tan extraordinario que los últimos 5 años hemos dedicado mucho tiempo y hemos tomado muchas consideraciones en el entendimiento espiritual acerca de esta escritura. Lo primero que podemos descubrir aquí es el valor que tiene el comprender el propósito eterno, pero para esto se necesita de madurez. Cuando miramos el contexto que rodea la carta a los Corintios, nos permite descubrir una iglesia que estaba pasando conflictos serios, divisiones, problemas de inmoralidad, etc. Muchas situaciones que pueden ser también reales hoy en nuestros días. ¿Cómo el apóstol Pablo resuelve esto? Porque a la verdad todos esos problemas lo único que hacían era distraer a la iglesia de la colaboración con Dios en su propósito eterno. Entonces, lo que Pablo hace como un entendido en el Señor, como un entendido por el Espíritu, les predica al Cristo crucificado para trasladarlo de una realidad carnal, con todos sus problemas y con todas sus evidencias, a la realidad espiritual, con todo lo que eso implica y todo lo que eso conlleva. Este traslado de la carne al espíritu es el producto de la experiencia con la cruz. Pablo sabía que aunque habían escuchado acerca del crucificado y habían escuchado acerca de la cruz, no se había constituido en su experiencia real. La experiencia de real que cambia de la carne a la vida del espíritu. Porque solamente en la vida del espíritu se entienden las cosas que son antes de la fundación del mundo. Es en la vida del Espíritu que se puede comprender el antes. Mire qué maravilloso lo que dice el verso 7. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos
para nuestra gloria. Sin la vida del Espíritu, sin la naturaleza del Espíritu gobernándonos, es imposible accesar al antes donde se planificó este propósito, se soñó este propósito, se armó este propósito y comenzó a desenvolverse en todas las Escrituras este propósito que es netamente espiritual, propósito que pertenece a un Dios espiritual y que todo lo va a ir desenvolviendo de tal manera que nosotros tuviéramos acceso a ese propósito eterno, a esa vida gloriosa que vamos a ir descubriendo junto por las Escrituras en esta administración, juntamente con las otras que nuestros queridos hermanos y colaboradores en Cristo van a ir desarrollando estos próximos 2 días, donde vamos a entrar más profundo en el entendimiento del antes, de lo que Dios predestinó antes de la fundación del mundo, lo que Dios predestinó antes que todas las cosas fueran creadas. Y a ese antes es al que nosotros estamos volviendo por la obra de Cristo. A ese antes es el que estamos volviendo, recuperando la memoria que el Señor nos dio. Para esto quiero tomar como una breve y muy breve introducción lo que se compartió como primer mensaje en el primer día de estos 10 que se fueron compartiendo palabras acerca del propósito eterno, solo para traer a nuestra memoria. A lo largo de la administración iremos recayendo en algunas citas que hemos leído ahora como estructura, como esqueleto, como médula ósea del mensaje que compartiremos. El primer principio que quiero recordarles para trabajar juntos es que el hilo conductor que une a todas las Escrituras es el propósito eterno de Dios en Cristo. De aquí, desde esta etapa hasta esta etapa, todo lo que une, absolutamente todo lo que une, es un hilo conductor llamado el propósito eterno de Dios. Dios nunca se distrajo de su propósito. Dios no hizo otra cosa que no fuera su propósito. Dios fue cortando y añadiendo conforme a su propósito, porque Dios es un Dios de propósito. Y en ese propósito Él se ha mantenido siempre y siempre se mantendrá. Y toda la Escritura y nuestra existencia como iglesia está relacionada a ese propósito. No a un propósito individual, no a un propósito personal, sino a su propósito. Dios nos conecta con la línea de ese hilo conductor que en este aspecto intervienen desde Adán hasta Apocalipsis todos los santos que van participando allí, y desde los días de Apocalipsis hasta los días de hoy se va manifestando un hilo perfecto conductor donde nosotros entramos. En otras palabras, si esto es así, si la Escritura está unida por un hilo conductor llamado el propósito eterno y nosotros somos añadidos a ese propósito eterno, quiere decir que nosotros pertenecemos a la misma línea de Abraham, de Moisés, de Daniel, de David, de Isaías, de Jeremías, de Malaquías, de Mateo, Juan, Lucas, Marcos, del libro de los Hechos, de las cartas apostólicas. O sea, todos nosotros pertenecemos a la misma línea que es el propósito eterno de Dios. Si nosotros interpretamos las Escrituras o interpretamos algún pasaje, alguna profecía, alguna historia fuera del propósito eterno, lo que nosotros vamos a tener es algo que el apóstol Pedro llama torcer las Escrituras. Las Escrituras se tuercen cuando se saca versículos bíblicos fuera del propósito eterno de Dios. Para esto necesitamos comprender la seriedad que tiene, en primer lugar, no tener fichas del rompecabezas, no tener fichas del quiebra-cabeza, como se dice en portugués, sino entender la tapa de la caja, porque la tapa de la caja es la que nos permite ubicar cada pieza del rompecabezas en su lugar. Si alguien te diera a ti piezas de un rompecabezas y te dijeran, bueno, ármalo en la mesa, ¿cómo podríamos armarlo? Colocaríamos según nuestra imaginación, esto va acá, esto podría ir acá, y vamos tanteando como un no vidente a la hora de caminar. Vamos tanteando, tratando de imaginar dónde podría ir cada ficha, hasta que alguien viene y dice, señores, esta es la tapa de la caja. Cuando la tapa de la caja aparece, cada ficha toma su lugar.
Y de esto se trata, entender el propósito eterno de Dios. Se trata de que comprendamos dónde entra cada cosa en su lugar, dónde entra la realidad de Dios en el Antiguo Testamento, dónde entra la realidad de Dios en el Nuevo Testamento, qué fue lo que pasó en la cruz y qué se espera de nosotros como iglesia. Para todo esto, trabajemos juntos en la palabra, trabajemos juntos en la meditación de comprender el propósito eterno de Dios. Como iglesia en el mundo entero, la voz de Dios está llevándonos a todos a investigar, a orar, a pedir revelación acerca del propósito eterno de Dios, porque nuestras separaciones, nuestras aparentes divisiones que no lo son fichas del rompecabezas que nos fueron entregadas. Organizaciones, denominaciones, instituciones, ciertas partes del Evangelio, sea pentecostal o bautista, nos fueron dados fichas que no son absolutas en sí mismas, sino que son partes de un todo. Claro, al ver la caja, al ver la tapa de la caja, lo que nos va a pasar es que vamos a encontrar dónde va cada ficha. Ah, mirá, ellos tenían razón, aquellos también tenían razón, aquellos también. Claro, es que a cada uno nos fue dado una parte. Ahora, esa parte se tiene que reunir. Para entender mejor esta idea y graficarla, es cuando Jesús toma a los 12 en la última cena. Y toma el pan, lo parte y le da a cada uno una parte. A cada uno se le dio una parte. Tal vez algunos tenían una parte mayor, otro una parte menor, pero a cada uno se le da una parte. Esa parte es fundamental, pero es fundamental cuando esa parte se une con las otras partes. Por lo tanto, en la revelación del propósito eterno nadie quedará excluido. En la revelación del propósito eterno, todos tendremos la oportunidad de participar. Lo que tendremos que ver con humildad de corazón es cuál es la parte que a mí me fue dada. No es ni mejor ni peor, solo una parte. Esa parte que va a sumar para que el propósito de Dios se lleve a cabo en las naciones de la tierra. Dicho esto, a modo de introducción, empezamos ya a recorrer lo que será el ámbito donde se desarrolla el propósito eterno. Para esto necesitamos ver desde el propósito eterno a la iglesia. A la iglesia no la podemos juzgar desde nuestras experiencias. No sé cómo haya sido tu experiencia, buena, regular, mala. La verdad es que las personas tenemos muchas experiencias, hemos tocado la vida de la iglesia, pero la hemos tocado en términos relacional, no en términos espiritual en la mayoría de los casos. Y en términos relacional, como todos estamos en un proceso de transformación, de conformación a la imagen de Cristo, todavía hay cosas de la iglesia que no son iglesia. Y son esas cosas que no son iglesia las que hieren, las que lastiman, las que dañan. Pero la iglesia no es un desastre. La iglesia es hermosa, la iglesia es gloriosa, pero no la iglesia visible, sino la iglesia espiritual. Pablo decidió ver a los santos y ver a la iglesia no desde la lectura personal, humana, juzgándolo desde esa lectura, sino desde una lectura espiritual. Si a alguien conozco según la carne, ya no lo conozco más. No conocerlo según la carne es conocerlo según el Espíritu. Y es maravilloso que nuestro vínculo no sea según la carne, porque la carne está llena de intereses personales. Pero en el Espíritu solo nos gobierna un interés: hacer la voluntad de Dios, hacer que su Hijo sea visto, que Él sea conocido. Por lo tanto, es necesario que miremos a la iglesia no desde la perspectiva de nuestra experiencia, sino desde la perspectiva de Dios. Cuán bella, cuán gloriosa, cuán hermosa, cuán poderosa es la iglesia desde el lugar donde Dios la ve. Desde ahí es donde nos tenemos que parar para empezar a hablar de la iglesia, edificar la iglesia gloriosa que el Señor está viendo y que nosotros fuimos llamados a manifestar. Esta iglesia gloriosa responde a un solo deseo. Esta iglesia gloriosa no responde a las expectativas de los hombres, aunque ayuda en las necesidades de los hombres. Esta iglesia gloriosa no responde a los gobiernos de turno, aunque colabora con los gobiernos de turno. Esta iglesia gloriosa no responde a la ideología religiosa, aunque puede colaborar en algún momento determinado para que alguien sea resucitado dentro de la religión, como pasaron con hombres como Nicodemos, y la lista es grandísima de religiosos que fueron alcanzados. De hecho, Hechos capítulo 6 cuenta de cómo muchos sacerdotes se volvieron a la fe y comenzaron a obedecer. Claro,
Colaborar con ellos no significa ser partícipe de sus obras, significa entrar para introducir la vida del Señor. En otras palabras, la iglesia está diseminada en todas partes, la iglesia está diseminada en todo lugar, la iglesia está diseminada en todas las ideologías. ¿Para qué? Para traer la voluntad de Dios a esos ambientes, para traer la vida de Cristo a esos ambientes. Ahora, aunque estamos en todos los lugares y podemos desarrollar nuestras funciones laborales, profesionales, en cualquier campo de la sociedad, nuestra función es responder a un solo deseo, al deseo de nuestro Padre Celestial, y es que seamos portadores de la vida de su Hijo y que demos a conocer esa vida gloriosa en esos ambientes. Si nos recluimos de la sociedad, si nos apartamos de la sociedad, ¿quién dará a conocer a Cristo? Dejaremos a las tinieblas sin luz. Es necesario estar presente en todos los lugares, pero no para responder a los hombres, pero no para responder a las expectativas humanas, no para responder a las demandas que las personas quieren hacer de la iglesia o que la iglesia se transforme a los deseos humanos. La iglesia solo responde al deseo de nuestro Padre Celestial, la voluntad de nuestro Padre, que es nada más y nada menos contener la vida de su Hijo y esa vida ser expresada de manera natural y gloriosa. Un pensador dijo en una oportunidad esta expresión: existen muchas razones por las que un hombre quisiera tener un Dios, pero ¿por qué Dios quería tener un hombre? Es interesante la pregunta. Es interesante pensar ¿por qué los hombres quieren tener un Dios? Claro, las evidencias a lo largo de la historia, vemos a los hombres creando dioses a su conveniencia, creando dioses a sus necesidades, dioses que suplan lo que ellos quieren, dioses que provean lo que ellos necesitan. Sin embargo, hagámonos otra pregunta: ¿por qué Dios quería tener un hombre? ¿Cuál es la razón? Y esto es el mensaje que iremos desenvolviendo juntos. Ya algunos conocen la conclusión antes de empezar con la presentación, pero está bien, no nos adelantemos. Vayamos paso a paso comprendiendo lo que significa por qué Dios quería tener un hombre. Esa pregunta nos va a desencadenar el entendimiento del Antiguo Testamento. Esa pregunta nos va a desencadenar el por qué somos iglesia y cuál es la razón de que nosotros seamos iglesia. Para esto quisiera separar por un momento, aunque después lo volveremos a unir, ya que nada está separado. Antiguo y Nuevo Testamento no son una separación de Dios, ya que ambos son el mismo Dios expresado en forma de sombras, pero ahora en forma de sustancia en el Nuevo Testamento. Siempre es el mismo Dios, solo que hay que entender cómo Dios se dio a conocer en el Antiguo Testamento para que su propósito eterno se lleve a cabo. A lo largo de toda la creación, después de Génesis 3, el hombre hizo de Dios un Dios funcional a sus necesidades. En términos de su problema, en términos de su conflicto, en términos de sus dificultades, de sus necesidades. Nosotros después de Génesis 3 comenzamos a experimentar algo que el primer Adán nunca experimentó en Génesis 1 y en Génesis 2, algo llamado necesidad. El primer Adán no tenía ningún tipo de necesidad. De hecho, Dios no descendía para visitarles para suplir algún tipo de necesidad, porque el primer Adán fue creado con todo lo suficiente por el Dios que es todo suficiente. No le faltaba absolutamente nada, tenía todo lo necesario, estaba verdaderamente completo. No necesitaba absolutamente nada, pero el engaño, la desobediencia, produjeron que aparezca en el escenario, un escenario perfecto, completo, en orden, aparezca ahora un descontrol. Y donde nada faltaba, ahora comienza a faltar. Donde no había dolor, ahora comienza a venir el dolor. Dolor para trabajar, dolor para engendrar, dolor para producir, dolor para manifestar el fruto. Y comenzamos a ver que todo se comienza a dar en una escala de sufrimiento, de padecimiento, de necesidades. Y de allí Dios comienza a manifestarse como el Dios que lo suple todo. Yo soy tu sanador, yo soy tu proveedor, yo soy tu libertador, yo soy tu justicia, yo soy tu bandera, yo soy el que va delante de ti. Dios comienza a mostrarse como el Dios que satisface las necesidades.
pero llevó más allá de casi 4.000 años de historia del Antiguo Testamento, 3.000 y poco, llevó al hombre a descubrir toda la multifacética forma que Dios se fue expresando para suplir las necesidades del hombre, para que luego viniera el Hijo de Dios y nos mostrara que en Él volveríamos a Génesis 1 y 2. En Él volveríamos a estar completos sin que nada nos falte. Claro, el punto es cuando la iglesia se para desde Génesis 3 hasta Malaquías 4 y construye a un Dios que solo existe para suplir mis necesidades. Entonces perdemos de foco el propósito eterno y comenzamos a pensar que Dios es funcional a mis necesidades. Comienzo a creer que Dios me tiene que dar, que Dios me tiene que dar, que Dios me tiene que hacer, que si Dios no me hace, no me ama, que si me ama lo tendría que haber hecho. Y entonces comienzan las propuestas de Satanás, con que Dios te dijo que te daría y no te dio, con que Dios dijo que haría y no hizo. ¿Cuándo Dios mintió? Nadie en la eternidad podrá pararse delante de Dios y decirle alguna vez, Dios, tú has mentido porque no has cumplido. Todo lo que Dios prometió lo cumplió y Cristo es la promesa cumplida eterna. Él es el sí y el amén. En Él fueron cumplidas todas las cosas. En Él lo tenemos absolutamente todo. Esta es una declaración profunda espiritual que nuestra mente no puede comprender que en Cristo lo tengamos todo. Aún así, en Cristo está absolutamente todo provisto porque en Él habita la plenitud de la deidad. La plenitud que disfrutó, no las partes que fueron siendo reveladas en el Antiguo Testamento de Dios. En Él habita toda la plenitud de Dios. Por lo tanto, quien tiene a Cristo lo tiene todo. Y ese es el sentido más profundo de la paz. No es que necesite tener algo alrededor para tener paz. El hecho de tener a Cristo en Él lo tengo absolutamente todo. Él es todo lo que necesitamos. En otras palabras, volvimos a un vínculo sin necesidad. Génesis 2 era una relación maravillosa. Piense por un momento que Dios descendiera solo para conversar, porque no había necesidades. Piense por un momento las conversaciones que tendrían Adán y Eva. Adán no podría pedirle algo que necesite porque todo había sido suplido. De hecho, Adán ni siquiera se dio cuenta que necesitaba una mujer. Ni siquiera se dio cuenta que la necesitaba. Y no es que no la necesitara, en que en realidad la necesitaba como complemento para el propósito, pero no como para sentirse completo. Él se sentía completo en sí mismo. De hecho, la mujer fue sacada de su costilla. Mire el estado de plenitud que había en el hombre. Que no se haya manifestado la mujer no quiere decir que la mujer no estuviera. La mujer estaba en él. Ahora Dios lo había creado con esa medida de plenitud para que el hombre no necesite nada. La razón por la que le da a la mujer es porque necesitaba una compañera, una colaboradora para engendrar una descendencia para Dios. Aquí nos remontamos a Malaquías capítulo 2, donde Malaquías dice, ¿y por qué Dios los hizo uno? ¿Cuál fue la razón de aquel Génesis 2.24, 2.25? Y dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. ¿Por qué Dios los hizo uno? Porque Dios buscaba una descendencia para él, no para Adán, para Dios. La simiente de Dios se reproduciría a través de la unión matrimonial, porque siempre lo que Dios estuvo buscando es coherente con su propósito. Su propósito era que su vida esté en la tierra. Su propósito es que su gloria sea expresada a través de su vida. Y la forma en que lo hizo fue a través de tomar un matrimonio, una casa y reproducir esa vida. Y que esa familia reproduzca la vida del Señor. Quiero decirles algo. Es triste gozarnos como padres por todos los éxitos de nuestros hijos profesionalmente hablando, sin considerar seriamente que el mayor éxito está en la reproducción de su vida en nuestras casas. Dios quiera a todos nuestros hijos alcancen altos niveles de profesionalidad en todas las áreas de la vida, pero sin jamás negociar alguna vez la vida que está en su interior, porque la razón de nuestra existencia es mucho más que ser profesionales que resuelvan un problema temporal.
es ser administradores de una vida gloriosa, es ser participantes de una vida que se nos depositó, es ser nada más y nada menos que recipientes de la vida misma de Dios por medio de su Hijo en nosotros. Y entonces las demás cosas que alcancemos, las cuales son importantes en campo de lo temporal, nos permitirán entrar en espacios donde podamos expresar esta vida gloriosa que nos ha sido entregada. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4. Dicen, todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Y la roca era Cristo. El punto que queremos desenvolver aquí es cuál es el deseo de nuestro Padre eterno, de nuestro Padre celestial. ¿Cuál es su deseo? La siguiente afirmación que vamos a trabajar ahora se resume en que la esencia de este deseo es tener en la tierra una forma corporativa. Retenga esta palabra, una forma corporativa que va a tener muchos nombres, que va a tener diversidad de expresiones, pero todo va a recaer en este sentido más profundo que es tener en la tierra una forma corporativa, que al principio se llamó creación, después se llamó un reino, después se llamó un pueblo, una iglesia, un cuerpo, un hijo corporativo, una novia, una esposa, una cosecha, un templo, una ciudad, etc. Voy un poquito más rápido porque también sabemos sabemos de que todos estos materiales van a estar a su disposición si usted lo requiere. A la página de la red tendrá, al correo de la red tendrá toda esta administración más detallada y más lento y más prolijo todavía presentado. Pero esta forma corporativa va tomando diferentes nombres conforme al propósito de lo que Dios quiere manifestar. Por eso necesitamos colocar nuestra atención sobre la forma corporativa. En la medida en que nosotros le prestemos más a la forma corporativa, le quitaremos un poco de fuerza a las evidencias naturales que a veces, por anclarnos tanto en las manifestaciones naturales, perdemos la esencia de lo que Dios espera de nosotros, como una forma corporativa que según las Escrituras tiene muchos nombres. ¿Por qué leímos 1 Corintios capítulo 10, versos 3 y 4? Por la siguiente razón. Porque en el Antiguo Testamento, en forma natural, y en el Nuevo Testamento, de forma espiritual, siempre Dios está tratando lo mismo, una forma corporativa que no es física, sino espiritual. Y esto es algo, entenderlo, es algo que necesitamos llevarlo en oración permanentemente. Este pasaje que leímos de 1 Corintios 10, 3 y 4 dice que aquel milagro que Israel tuvo en el desierto, de manera natural como el agua y el pan, aquel milagro que Israel experimentó, disfrutó en el desierto, para Israel era simplemente algo material. Comida, líquido, era algo material, algo que pudiera ver, que pudiera tocar, que pudiera disfrutar. Sin embargo, desde la perspectiva de Dios era algo espiritual. Vuelvo a reiterar el pasaje bíblico que dice, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Pero Pablo lo está planteando desde la lectura divina. Desde la lectura divina no era natural. Desde la lectura divina era alimentar una forma corporativa espiritual con alimento espiritual. Pero como nuestra mente natural solo puede juzgar las cosas naturales, claro, volvemos a recaer a 1 Corintios 2, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Para Israel el tabernáculo era el tabernáculo, para Dios era su Hijo, para Dios era la realidad de la vida de su iglesia. Claro, ver el Antiguo Testamento desde lo natural nos va a hacer juzgar las cosas naturalmente. Por eso para la mente natural es más fácil entender las historias bíblicas. ¿Por qué? Porque cuando yo digo David tiró una piedra contra Goliat, todo el mundo imagina rápido cómo sería la piedra. Ahora, ¿cómo ver lo espiritual detrás de esa piedra? Eso necesita que un velo caiga. Mirar el Antiguo Testamento con velo nos hace ver solamente las cosas naturales. Un Israel natural, un Moisés natural, un Elías natural.
todo lo que pertenecía a lo natural y comenzamos a hablar todo en términos de lo natural, los sacrificios de manera natural, las finanzas de manera natural, las victorias de manera natural. Lo juzgamos todo desde lo natural. Entonces aplicamos eso. Bueno, hermanos, si damos 7 vueltas vamos a ver la victoria del Señor, porque todo lo aplicamos al campo de lo natural. Sin embargo, necesitamos ver desde la mente de Cristo ¿qué es verdaderamente lo que se nos está enseñando? Desde la mente natural, leer el Antiguo Testamento es muy fácil porque reproducimos continuamente historias, que es lo que se espera de nosotros, que después de la experiencia de la cruz, como predicaba Pablo a los Corintios, pudiéramos accesar qué escondía aquella experiencia natural. ¿Qué había detrás de aquello natural? ¿Qué era lo que Dios quería mostrar? ¿Qué era lo que Dios quería revelar? Y acá, si no lo podemos ver por el Espíritu, lo vamos a imaginar. Existe una diferencia entre el ser místico como cuerpo de Cristo, que pertenece a la experiencia espiritual imposible de explicar humanamente, y el misticismo. El misticismo es lo que trata desde la imaginación explicar la experiencia espiritual. Cuando alguien dice palabras como esta, como dijo aquel joven que era ciego y ahora comenzó a ver, no sé mucho quién es. Lo único que sé que antes era ciego y ahora veo. De esto se trata, de ser extremadamente radicales en decir, no veo o sí veo. No entiendo muchas cosas, pero ahora comencé a ver que existe detrás de todo esto un campo espiritual. Comencé a ver el Antiguo Testamento desde una lectura espiritual. ¿Y cuál es la lectura espiritual apropiada para no caer en misticismo? Porque mis hermanos, en América no nos faltan conceptos totalmente arraigados al misticismo, cosas que nacen de la interpretación humana, de la imaginación humana. La única forma para no caer en misticismo es ver espiritualmente su realidad. Y en esto no podemos equivocarnos. Repetir lo que otros hablan, repetir lo que otros han visto es una locura. Es decir cosas que no hemos visto, que no hemos tocado. Es tan maravilloso leer Primera de Juan, cuando el apóstol Juan dice las cosas que hemos visto y oído, las que tocaron nuestras manos, las que palpamos tocante al verbo de gloria, cosas que hemos visto. Tal vez por eso es que Pablo dedicó tanto tiempo de su vida a la oración por la iglesia, orando que sean alumbrados los ojos del entendimiento. Porque si no podemos ver, no podemos disfrutar. Necesitamos ver la realidad de Dios, necesitamos comprobar la realidad de Dios, necesitamos experimentar en el verdadero sentido místico de la palabra la realidad espiritual de Dios. Porque entonces entenderemos la forma corporativa del Antiguo Testamento, que no tenía que ver con una Israel religión, con una Israel nación, sino tenía que ver con un Israel espiritual, con la iglesia del Señor, el cumplimiento del propósito eterno de Dios. Claro, necesitamos entender y seguir creciendo en revelación para que Dios nos abra los ojos del entendimiento y ver que todo se trata de una forma corporativa, pero de un ser espiritual. No de una forma corporativa ahora ideológica. No de una forma corporativa diciendo ahora nosotros somos los que... No, es un ser espiritual. Un ser espiritual que porta un vientre espiritual donde recibe una vida espiritual y donde va a manifestar el verdadero ser del ser humano. El ser humano no nació para ser carnal, nació para ser espiritual y en su cuerpo de carne expresar a este ser espiritual. Pero para esto no me quiero adelantar porque será materia en cuestión de mi próxima administración. Quiero ir cerrando algunos conceptos importantes para no dejar cosas aisladas en el camino. ¿Por qué Dios quiere una forma corporativa? ¿Por qué desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, Dios ha querido una forma corporativa que, como mencionamos recién, se ha ido expresando con diferentes nombres? ¿Por qué? Una forma corporativa que reciba todo lo que Dios es. Una forma corporativa a quien Dios pueda depositar toda su naturaleza, en quien Dios pueda hacerlo partícipe de su propia realidad. Para esto habría que mirar a Pedro cuando Pedro dice que Dios nos ha hecho participantes de su naturaleza divina. Es mirar una forma corporativa en forma de esta copa en forma de algo que recibe, de algo que contiene, de algo que se le deposita algo adentro
y que luego eso que está adentro será expresado hacia afuera en la medida en que se va llenando. Por lo tanto, en la medida que este vaso se limpia, este vaso se llena y este vaso expresa. Dios creó desde el principio una forma corporativa para expresarse a Él mismo. Hay un pasaje que no lo haremos en esta ocasión, en esta escuela, en este congreso, en esta conferencia, en este alineamiento global, que lo haremos seguramente en el próximo. Porque cuando Dios habla de Israel en Éxodo 4:22, dice: de Israel, mi hijo, lo llamé de Egipto. Porque cuando Dios veía a Israel, a quien veía era su hijo espiritual. Claro, lógico, Cristo es espiritual. Claro, lógico, aquella comida y aquella bebida era espiritual. Aquella roca era espiritual y aquella comida era Cristo, aquella bebida era Cristo, aquella roca era Cristo. Israel también escondía a Cristo en lo espiritual. Y mirar esto nos da un sentido puntualmente para comprender Juan 5:39. Mirad bien las Escrituras, escudriñen bien las Escrituras, porque a vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Todo el Antiguo Testamento es una flecha marcando una dirección. ¿Vio cuando usted llega a determinada ciudad que encuentra flechas, o cuando va a un determinado mercado o a un determinado mall o shopping, encuentra determinadas flechas que van guiándolo hacia diferentes lugares? Para aquí los baños, para aquí el cine, para aquí los restaurantes, etcétera, etcétera, etcétera. El Antiguo Testamento son flechas que siempre apuntan al mismo, que apuntan al Señor Jesucristo. Todo el Antiguo Testamento tiene evidencias naturales de una verdad espiritual. Comprender esto nos va a hacer encontrar en las evidencias naturales la realidad de Cristo en cada una de esas cosas. Una de las expresiones maravillosas de Cristo es el arca, cuando todo se destruiría, cuando las generaciones desaparecerían, cuando lo corrupto sería juzgado. Solo hubo un lugar de salvación, el arca. Y en estos días sigue siendo igual. En estos días Cristo sigue siendo aquel arca de salvación como único elemento de salvación. Ahora, Cristo no es figura del arca, sino que el arca es figura de Cristo, porque toda flecha va en dirección a Cristo. Si quiero entender mejor a Cristo, necesito mirar aquellas flechas también que me van mostrando diferentes expresiones de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Esta expresión maravillosa, forma corporativa, tiene un propósito maravilloso de ser, y es contener su amor y expresar su gloria. Contener su amor y expresar su gloria. ¿Cuál es el contenido que la Biblia llama agua, vino, aceite? Todas estas expresiones que necesitan un depósito para ser contenidas, nada más y nada menos expresan el amor como gozo, el amor como pureza, el amor como sanidad. Cuando pensamos en el aceite, frotar el cuerpo de los enfermos, únjanle con aceite, no tenía que ver con el elemento llamado aceite, tenía que ver con el amor que frotara el aceite. Porque el aceite tenía que ver con una connotación de amor. La verdadera unción que libera a los cautivos es el amor. La verdadera unción que sana a los enfermos es el amor. La verdadera unción que libera a los atormentados es el amor. Donde hay amor habrá libertad. La verdadera unción es el amor. Donde está el amor está la unción que pudre todos los yugos. La Escritura no en vano dice que el fruto del Espíritu es amor, y la primera evidencia del amor es el gozo. Son todos elementos que van mostrando vino, agua, aceite, todos elementos que deben ser contenidos en un vaso. Ese vaso lo que contiene es amor. Por lo tanto, nosotros fuimos llamados a contener su amor, a ser depositados en nosotros el amor abundante e inexplicable de Cristo. Me llama la atención que ser llenos del Espíritu Santo es ser llenos de amor. Para esto hay infinidades de versículos bíblicos, solo que tendremos que unir.
En la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Lo que suministra en nuestro corazón el Espíritu Santo se llama amor. Por lo tanto, nosotros contenemos amor, somos instrumentos de amor. Ahora bien, este amor que está en nosotros no se puede retener, como Dios tampoco pudo retener su amor y quiso darse. Y quiso entregarse para ser conocido y para darse a conocer. ¿Por qué hablamos de dos palabras significativas en términos de forma corporativa? Porque el propósito de la forma corporativa es contener su amor y expresar su gloria. Contener su amor y expresar su gloria. Y esto es glorioso. Es glorioso que Dios por el Espíritu Santo nos lleve a recibir la experiencia más profunda que existe, más que sentir fuego, más que sentir calor, más que sentir escalofríos, más que caernos al suelo, que nos llene de su amor. Porque fuimos llamados a contener su amor y expresar su gloria. ¿Y qué es expresar su gloria sino expresar su amor? Segunda de Corintios 4:4 dice que la gloria de Dios es la imagen o el rostro de su Hijo. Expresar su gloria es expresar a su Hijo. Me gusta mirar 1 Corintios 13, que no nos habla de las características del amor o las cualidades del amor. Me gusta mirar 1 Corintios 13 como una persona, como Cristo mismo. Él es el perfecto amor. Él es el amor perfecto. Por lo tanto, contener su amor es contener a Cristo. Expresar su gloria es expresar a Cristo. Expresar su gloria es expresar su amor. Si nosotros pudiéramos entender hoy que esta forma corporativa a la que llamamos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, esto que llamamos hoy iglesia, cuerpo de Cristo, esto que tiene tantos nombres maravillosos, alegóricamente hablando, como novia, como esposa, no tiene otro fin que contener su amor, que ser lleno de su amor y expresar su gloria. Se dio cuenta que 1 Corintios 13 dice que si tuviera toda la ciencia, conociera todos los misterios, tuviera toda la fe, diera mi cuerpo para ser quemado, diera todos mis bienes a los pobres y no tengo amor, nada soy. ¿A qué se refiere ese nada soy? Porque, hermanos, hoy es aplaudible alguien que da a los pobres. Porque hoy es aplaudible alguien que da su vida para que otro pueda disfrutar en cualquier término que sea. Hoy es aplaudible tener conocimiento de todos los misterios, de toda la ciencia, de toda la fe, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, pero para Dios no somos nada, porque Él no nos creó para exhibir su poder. Él nos creó para contener su amor y por medio de su amor expresar su amor. Si tuviéramos todo lo que cualquier ministerio, cualquier ministro quisiera tener para exhibir la grandeza de su propio don y no tuviéramos amor, de nada sirve. Todas estas formas corporativas que fuimos mencionando solo esconden un propósito, el amor. ¿Qué esperaba Dios de Israel? Que lo amara. Que lo amara. Dios le dijo a Israel esta palabra gloriosa. Dios le dijo a Israel, no eres especial porque eres mejor que las demás. No eres especial porque eres grande, porque tienes un ejército poderoso, porque tienes muchos recursos. De hecho, no eres nadie. Eres la más insignificante de todas las naciones de la tierra, pero te has vuelto especial porque yo te amé. Y lo que espero de ti es que me ames. No tengas otros dioses, no tengas otros amantes, no tengas ídolos, no pongas nadie entre tú y yo. Yo soy celoso de ti. Yo pondré mi amor sobre ti y mi amor sobre ti será en carácter de un esposo con una esposa. ¿No le parece insólito que aquel que llevaba nombre de un hombre la llamara a Dios mi esposa? Dios le dice a Israel, tú eres mi esposa. No tiene explicación ni sentido de lógica llamar a algo que tiene nombre de hombre como si fuera su esposa. Es que Dios nunca estaba hablando del sentido natural. Dios estaba hablando de la realidad espiritual. Dios no quería otros amantes para su pueblo. Dios no quería otros amantes para la forma corporativa. Esto es lo que no entendió Abraham con Ismael y Agar. Dios tenía un vientre para Abraham. Dios tenía un vientre para Isaac
llamado Sara. Y qué importante es que nosotros vayamos viendo a lo largo de las Escrituras del Antiguo Testamento que Dios siempre estuvo trabajando para preservar la realidad de su simiente, la realidad de su amor. Él dijo, no tengas otros amantes, porque lo que quiero colocar en ti tiene que ser puro, no puede ser producto del adulterio. Tienes que comprender lo que significa hoy que Dios depositó su amor en ti y en mí para que fuéramos la expresión de su amor. Continuaremos en la próxima sesión. Permíteme orar contigo, por favor, en este momento. Padre, ayúdanos a entender tu propósito eterno. Ayúdanos a entender esta forma corporativa que no puede tener otros amantes, que no puede hacer de las cosas naturales un ídolo, defender, posicionarse, cuidar, arraigarse a las cosas naturales, sino permítenos encontrar en las cosas naturales la expresión espiritual de tu verdad. Permítenos avanzar y comprender lo que significa que el hábitat donde tú te mueves, tú te desarrollas y tú cumples tu propósito es espiritual, que usaste cosas naturales como la primera creación, como la primera nación, como la primera familia. Pero todo eso escondía algo mucho más profundo, una forma corporativa que contuviera tu amor y que expresara tu amor. Tú no quieres ser conocido como el gran poderoso. Tú quieres ser conocido como el Dios que verdaderamente eres, el Dios de amor. De hecho, traemos en este momento las palabras de Jesús. Si se aman los unos a los otros, sabrán que son mis discípulos. Jesús nos dijo, si hacen los milagros que yo hago, serán mis discípulos. Si nos amamos, si ven verdaderamente lo que Dios es operando en nosotros, entonces sabrán que venimos de Él, que somos de Él, que lo representamos a Él. Padre, bautízanos en tu amor, sumérgenos en tu amor, límpianos de todo orgullo, de todo egoísmo, de toda arrogancia religiosa, límpianos de todo intelectualismo escritural que no nos permite accesar a la esencia de tu naturaleza, que es amor, y concédenos darte a conocer desde tu naturaleza llamada amor. La gente no quiere tanto conocimiento de parte nuestra, sino quiere verlo a Él en nosotros. Y donde haya amor, la gente vendrá. Si nos llenamos de su amor, si su amor nos inunda, podremos entender que esa fue la razón por la que Dios dio a su Hijo en una cruz, para que por medio de su amor seamos rescatados y ahora de nuevo, una vez limpiado por el sacrificio de la cruz, por el perdón de los pecados, volvamos a ser ese vaso limpio donde Dios deposite su amor y podamos expresar su amor a las naciones de la tierra. Muchísimas gracias y que el Señor continúe dándonos luz acerca de su propósito eterno.